para mí es muy importante, pues sí, tener esta cuestión de saber el origen de las cosas. Creo que es un principio bastante importante que nos ha llevado a grandes descubrimientos a través de la historia de la humanidad. Y entonces siempre el preguntar qué es o cómo se conforma o cuál es su origen nos abre mucho, pues digamos, mucho panorama para poder entender realmente un tema, ¿vale? Eso es como un principio muy científico, pero que lo podemos aplicar en cualquier cosa. Entonces, pues siempre pregúntense, ¿no? A ver, este ingrediente, pero ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Vale? Entonces, lo mismo con la piel. Ya sabemos que la piel, cuando nos la empiezan a platicar, pues nos dicen básicamente que es epidermis, dermis, hipodermis, ¿no? Y la verdad es que a veces en las clases lo vemos tan rápido que simplemente de la dermis decimos que es la capa más gruesa, que tiene ahí fibroblastos, que tiene ahí el ácido hialurónico, tiene colágeno, tiene elastina y se acabó, ¿no? Entonces, eh, sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Es que aquí estoy viendo un mensajito, pero creo que estamos bien. Sí, claro, perfecto. Ok, estamos bien. Bueno, entonces, pues les comentaba, ¿no? Siempre es como muy rápido, pero sin embargo, sí hay mucho que conocer en esta parte de la piel, que como el nombre lo dice, es el corazón de la piel, ¿vale? Y vamos a verlo más a detalle. La siguiente sesión que vamos a tener en agosto va a ser enfocada totalmente en la epidermis, porque también hay mucho que hablar de ahí, ¿vale? Entonces, generalmente yo sé que ustedes pues ya tienen como que estos conocimientos, vamos a refrescarlos, vamos a desempolvarlos y bueno, espero que sea totalmente de su agrado, ¿vale? Bueno, vamos a presentar esta cuestión. Aquí está, como les decía, nuestra nueva imagen. Esperemos seguir o poder seguir conservando pues de alguna manera este dinamismo de los esquemas, porque yo siento que hay mucha gente que somos muy visuales, ¿no? A mí me hubiera encantado que en la carrera o cuando yo estudiaba, incluso desde primaria, secundaria, me hubieran enseñado con esquemas que sí me los explicaran, ¿no? Y creo que yo así logro poder transmitir y que podamos ver visualmente a lo que quiero llegar. Entonces, a mí sí me gusta utilizar este tipo de materiales visuales. Esperemos que podamos seguir conservándolos con esta esencia, con este toque que me gusta mucho para que, bueno, pues podamos ir agarradas de la mano hasta el final de la sesión, ¿vale? Entonces, pues dermis, el corazón de la piel, vamos a ver sus constituyentes principales y la importancia de su optimización, ¿vale? Las clases pasadas, bueno, las sesiones pasadas hablábamos de una pirámide dermatológica de la cosmética donde se dividían en tres segmentos. El último de la pirámide, el piquito, se le llama optimización, ¿vale? Y es precisamente porque esa optimización va a ser enfocada en la dermis. Por eso la importancia, pues, incluso del nombre que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿están preparadas? Fíjense que cuando yo estaba retomando o haciendo esta presentación para ustedes, recordé mucho cuando yo estaba estudiando en la carrera. Hay una parte en donde tú puedes pues, elegir tus materias dependiendo lo que te gusta, ¿no? Obviamente que tiene que ver con la química, ¿no? Acuérdense que, bueno, pues de profesión soy química farmacobióloga, pero me metía y me interesaba mucho la cuestión de medicina. Entonces me metí a clases de anatomía humana, sobre todo con médicos, en donde iba a la Facultad de Medicina a tomar estas clases y justamente pues mucha de esta cuestión pues se deriva de ahí. Entonces les vuelvo a decir, a mí me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado pues así, con esquemas y todo. Sin embargo, sí, o sea, los maestros que tuve pues la verdad dejaron gran huella en mí y bueno, por eso puedo transmitir pues ese conocimiento que tengo, ¿vale? Ok, como les comentaba, lo primero que hay que tener en cuenta para la piel, ¿no? Vamos a hablar de la piel. Ahorita no nos vamos a enfocar tanto en la dermis, en la piel en sí. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? ¿Quién la compone? O sea, ya obviamente nosotros nacemos y el bebé que es recién nacido, pues claro que ya tiene piel, ¿no? Pero de manera interna, ¿cómo pasa eso? ¿Vale? Entonces, a ese proceso justamente se le llama
organogénesis, ¿vale? Organogénesis, génesis es, digamos, se traduce al origen de las cosas, ¿vale? Cuando tengan una palabra que se conforme con la palabra génesis, sepan que ese es el origen de algo, en este caso de los órganos, ¿no? El origen de los órganos, bueno, pues resulta que se conforma cuando está el desarrollo de un embrión, ¿vale? Cuando nosotros estamos en la panza de nuestras mamás, por supuesto, empezamos con hacer una sola célula, ¿vale? Y esa célula se fue dividiendo a ser muchas, muchas células, ¿vale? Justamente aquí vemos esa parte del desarrollo embrionario que sale de la fertilización y sigue y sigue y sigue, llegar a una célula que se le llama blastocito, ¿vale? Esta célula blastocito, si se dan cuenta, ya empieza a tener muchas, muchas células y empieza a acomodarse de esta manera, ¿vale? Es muy diferente a todas las demás. Y cuando ya tenemos este blastocito, que aquí le hicimos un zoom grande, este blastocito empieza a dividirse en tres diferentes segmentos, ¿vale? El ectodermo, que es la parte moradita, el mesodermo, que es esta parte amarillita, y el endodermo, ¿vale? Que es la parte azulita. ¿Por qué es importante esto? Justo como dice aquí este cuadrito, en el blastocito, es decir, esta célula, se forman tres capas que darán lugar a todos los órganos y tejidos de todo nuestro cuerpo humano. Entonces, este es el origen de cómo se empiezan a crear nuestros órganos, nuestros tejidos, todo lo que constituye como tal a un ser vivo, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque justamente el origen de la epidermis, es decir, lo que está a la parte superficial de la piel, lo tenemos en el ectodermo, ¿vale? Y es muy lógico, ¿están de acuerdo? Pues es la parte superficial de este blastocito. La parte donde se genera la dermis, que es de lo que ahorita estamos o vamos a platicar, justamente la vemos en el mesodermo, es decir, abajito del ectodermo. Entonces, tiene como que todo el sentido de ver esta constitución estructural de la dermis, que es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Obviamente no son los únicos, pues, partes de la constitución del ser humano que se desarrollan en estas etapas. O sea, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que el epidermis, que es en el ectodermo, en esto moradito, aquí también es cuando se forma el sistema nervioso, por eso tenemos mucha relación o cuestiones sensitivas, o está muy relacionado la parte de emociones y toda esta cuestión con la piel, ¿vale? Pero bueno, ahorita nos enfocamos entonces en la parte de la dermis, que su origen está justamente en el mesodermo. Espero que vayamos de la mano, que vayamos entendiendo y que vayamos, y si no al final, bueno, claro que vamos a tener preguntas, respuestas y demás. Acuérdense que esta sesión también vamos a ver un protocolo para la optimización de la dermis, ¿vale? Entonces, esta sesión está completísima, ¿va? Bueno, ya que pasamos la parte de la organogénesis, ahora vamos a ver de manera microscópica de qué parte de la piel estamos o vamos a platicar, ¿vale? Esta parte de acá se le conoce como la epidermis, es la parte superficial de la piel, que eso también ya lo tenemos bastante claro. Ahora, a lo que nos vamos a enfocar ahorita es la parte de en medio de la piel. Efectivamente es la parte más gruesa, se le conoce como dermis, es esta parte, y si te das cuenta tiene muchas estructuras, ¿vale? Eso es lo interesante de esta, pues digamos, de este tema, de esta dermis que hay que, bueno, desmenuzar, ¿vale? Como definición breve es que esta parte sirve de sostén a la epidermis, es decir, a lo que está arriba, y le aporta nutrientes y además contiene los anexos cutáneos y las estructuras vasculonerviosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que la dermis es bastante importantísima porque siempre como que nos enfocamos
en el estrato córneo, ¿no? En lo superficial, porque efectivamente es algo que se nota a simple vista, es algo físico que más bien muy visual, ¿no? Para nosotros, pero recordemos que también en esta parte suceden muchas cosas bastante interesantes, ¿vale? Ahora, la dermis, que ya nos posicionamos en qué zona de las capas de la piel es la que estamos trabajando, la que vamos a desmenuzar ahorita en esta sesión, pues resulta que es una capa conjuntiva, ¿vale? Pero aquí también encuentro un cierto confusión porque cuando de repente vemos el tejido conjuntivo, híjole, pues no sabemos de qué estamos hablando, a lo mejor sí, pero no lo tenemos tan claro. Y luego peor aún cuando si yo de repente digo en las clases que doy, el tejido conectivo, híjole, no, pues ya también me perdí, ¿vale? Para empezar, tejido conjuntivo y tejido conectivo se refiere a lo mismo, ¿vale? Entonces, cada vez que escuchen ahora esta parte de tejido conjuntivo, tejido conectivo, pues sepan que es lo mismo, porque desde ahí ya nos empezamos a perder, ¿vale? Ahora, ¿qué es el tejido conjuntivo? Ok, el tejido conjuntivo es difícil que yo se los pueda poner de alguna manera aquí porque resulta que existen muchos en todo nuestro cuerpo humano, ¿vale? Ahorita lo que nos interesa es obviamente saber el de la piel, el de la dermis, ¿vale? Pero sepan que el tejido conectivo o conjuntivo es el tejido que va a ayudarnos a conectar, a separar y a sostener los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo del ser humano, ¿vale? Esa es su principal función. Y claro que lo necesitamos en muchas partes de nuestro cuerpo humano, porque de esa manera se van a poder sostener los órganos, va a haber comunicación de sustancias, de nutrientes, ¿vale? En la piel, por ejemplo, es una red, hagan de cuenta que es la red que hace la telaraña que hace la araña, ¿no? O sea, obviamente, y que se dan cuenta que ahí deposita pues a sus presas, pues hagan de cuenta que es justamente esa red, ese tejido conjuntivo, tejido conectivo que nos ayuda precisamente a sostener, ¿vale? Ahora, ¿de qué se compone este tejido conectivo o conjuntivo? De tres principales, pues digamos, factores o no factores, sino pues tres principales cosas, moléculas que tiene que tener este tejido conectivo. Uno son las células, que son bastante importantes e interesantes. Otros son las sustancias extracelular, que lo vamos a ver a continuación, y otros son las fibras. De estas tres cosas vamos a platicarte cuáles son las que tiene la dermis, porque seguramente, como te decía, siempre nos lo enseñan como algo que es lo más grueso, como que lo más interesante está en el estrato córneo, en la epidermis, y resulta que también aquí hay mucho que ver, ¿vale? Entonces, tejidos conjuntivos, por ejemplo, para que tú puedas dimensionar que existen muchísimos, está el tejido adiposo. El tejido adiposo es conjuntivo, ¿vale? El de la sangre también, los huesos, los cartílagos, el linfático, ¿no? A nosotros que nos encanta hacer drenajes linfáticos, tendríamos que también tener en consideración que forma parte de un tejido conjuntivo o tejido conectivo, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ya que estamos más a detalle, más adentro de lo que es la dermis, ahora vamos a poder distinguir qué tipos, porque dentro de los tejidos conjuntivos hay también sus diferencias, ¿vale? Esto es importante. Ahora sí, del tejido conjuntivo o conectivo que existe en la dermis, lo tenemos que separar en dos fases, ¿vale? Hay un tejido conjuntivo que se llama laxo. Este tejido conjuntivo laxo generalmente va a estar inmediatamente después de la epidermis, ¿vale? Es la parte que está superficial y se le llama laxo, bueno, porque tiene menos fibras de colágeno, de elastina. Sin embargo, es bastante interesante y bastante importante
porque es aquí donde tenemos muchas células que van a dar respuesta ante cualquier afección de nuestra piel, ¿vale? Entonces, el sistema inmunológico está como muy importante en esta zona, ¿vale? Además, aquí también tenemos mucha conectividad para poder difundir nutrientes. Difundir se refiere a transportar o comunicar nutrientes o desechos, ¿vale? Porque, pues obviamente acuérdense que en la epidermis no tenemos tanta comunicación con esta cuestión de nutrientes, ¿vale? Bueno, vámonos a la parte de abajo de esta parte, que es el tejido conjuntivo denso. ¿Por qué denso? Bueno, porque aquí justamente es la mayor proporción de la dermis. Es cuando tenemos muchas fibras. Aquí sí hay muchas fibras de colágeno y muchas fibras de elastina, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar muchísimo precisamente pues para tener ese soporte, porque acuérdense que el tejido conjuntivo o tejido conectivo, esa es su principal función, ¿vale? Darnos soporte y servirnos para comunicarnos, ¿ok? Aquí, obviamente, estas fibras pues nos van a dar bastante resistencia y bastante soporte para la epidermis, ¿ok? ¿Y por qué se le llama denso irregular? Las fibras, acuérdense, estamos hablando aquí la diferenciación de fibras, ¿vale? Las fibras son de proteína de colágeno y de elastina. Resulta que pues también tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay veces que están acomodaditas como si fueran, pues digamos, así como las cuerdas de la guitarra, ¿no? En paralelito. Ejemplo de eso son las fibras musculares, ¿vale? Que van rectas y que inician en un punto y terminan en en el siguiente, pero de alguna manera recta, ¿vale? Las fibras musculares. ¿Cuándo se llaman? Se les llaman tejido conjuntivo denso modelado, es decir, tiene una secuencia, tiene una ruta. Pero ¿qué pasa en la dermis? En la dermis nuestras fibras de colágeno y de elastina están irregulares, es decir, pueden iniciar acá y terminar arriba, pueden iniciar aquí y terminar abajo, porque realmente lo que necesitan hacer es una red, es una telaraña, ¿vale? Entonces, por eso se le llama denso irregular. ¿Ok? Esta es una gran diferencia del tejido conjuntivo denso modelado, ¿vale? Que ya se los explique. Entonces, esta clase ya sé que no es del tejido conjuntivo, pero tiene que ver mucho, ¿vale? Entonces, ya saben que si tienen ahí algunas dudas con el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, que acuérdense que es lo mismo, pues obviamente hay que refrescar esos conocimientos o bueno, pues invitarlos a que vayan a los tecnológicos porque vemos a detalle también los tejidos, todos los que existen, ¿vale? Y que tienen que ver obviamente con la piel. Entonces, generalidades de la dermis, ¿vale? 1. Es diferente textura según la zona del cuerpo y la edad, ¿vale? Aquí nosotros pudiéramos decir, no, hombre, pues es como, o sea, como es la mitad, pues es siempre así para todos, ¿no? No, depende mucho, obviamente, de la zona del cuerpo y también depende mucho de la edad, ¿vale? Por ejemplo, abajo vemos que aproximadamente en los párpados, imagínense, la dermis puede llegar a tener nada más 1 milímetro de grosor, ¿vale? Y se supone que la capa más grande de la piel, ¿vale? Entonces, en párpados, obviamente es muy delgada, aunque obviamente representa, o sea, digamos, bueno, no, mejor me quedo callada para no revolverlos. Y, por ejemplo, en la parte de la espalda puede llegar a tener 5 milímetros de grosor, si nos damos cuenta de la diferencia, a pesar de que sigue siendo la capa más gruesa, se diferencia mucho de acuerdo a la zona del cuerpo y también es muy importante a la edad, porque acuérdense que pasada cierta edad, obviamente se van disminuyendo muchas cuestiones precisamente de la dermis, ¿vale? Abajo tenemos otra generalidad que dice que de 15 es
de 15 a 40 veces más gruesa que la epidermis, ¿vale? Eso se conserva, es decir, aunque sea en el párpado, aunque le estemos revisando en el párpado, va a ser la capa más gruesa que va a tener, aunque mida 1 mililitro de grosor, ¿vale? Bueno, pues aquí les presentamos una imagen de cómo es en realidad, ya sin los esquemas en 3D que venimos viendo anteriormente. Esto es a nivel microscopio óptico, es un tipo de análisis, bueno, obviamente de herramienta que tenemos, que es bastante potente y que, bueno, nos brinda este tipo de imágenes microscópicas para que, bueno, quien tenga que hacer ciertos estudios más a detalle de la piel en cuestión de la dermis, pues pueda tener perfectamente bien esta visión, ¿vale? A nivel microscopio se ven siempre dos partes, ¿vale? Esta parte es la parte de la dermis superficial, ¿vale? También se le conoce como dermis papilar, ¿ok? Y siempre la vamos a ver, ¿vale? Luego, después de acá, toda esta parte ya que vemos en rosita, se le conoce como, obviamente, la dermis, pues digamos, inferior, ¿vale? Ahora, hay ciertos médicos incluso que incluso la dividen en tres partes, superior, media, inferior, ¿vale? Porque obviamente la inferior pues es muy grande, ¿vale? Pero esto también pues es algo que a veces también, bueno, más bien que se nos enseña y bueno, pues para que aquí lo veamos de una manera como más visual para distinguir estas dos cuestiones, porque a veces llamamos dermis papilar. Ah, bueno, pues ya sabemos que es la partecita superficial, ¿vale? Y la dermis inferior, bueno, pues ya sabemos que es todo lo de abajo de la papilar, ¿vale? Para que también, porque a veces nos gusta mucho, y eso también yo tenía, por ejemplo, en la cuestión de la química, que hay veces que hay muchos sinónimos y que de repente muchos maestros hablaban obviamente utilizando los sinónimos, pero al final de cuentas era lo mismo. Entonces, siempre he creído que mientras sepamos que son sinónimos, pues ya lo conectamos fácilmente con todo, ¿no? Y ya no nos perdemos, ¿vale? Entonces, aquí hay otro ese tipo de cuestiones de diferenciar la dermis papilar, ¿vale? Ahora, la función de la epidermis, ¿vale? No nos vamos a enfocar en la función como tal de la piel en sí, porque ya sabemos que nos protege, que nos resguarda, que bla, bla, bla. Pero aquí vamos a enfocarnos en la función de la epidermis. ¿Por qué existe? Bueno, en primera, protectora, o sea, ya sabemos que toda la piel nos va a dar protección, pero aquí, de alguna manera, nos va a dar protección para que evitar también digamos, que se dañe tan fácilmente incluso la epidermis. ¿Por qué? Porque crea muchos sistemas de mecanismos bioquímicos aquí dentro que hace que se refuerce todavía más esta epidermis, ¿vale? Y como le da el soporte, pues entonces da protección total, pues ahora sí que a la piel, ¿vale? Soporte, ya vimos que por causa o por ser parte del tejido conjuntivo, tejido conectivo, pues brinda esta red, esta maraña de fibras en donde pues obviamente va a dar soporte a todo lo que contiene la epidermis, pero además también a dar soporte a la epidermis, ¿vale? Almacén. Aquí, por ejemplo, en almacén, ¿se acuerdan que dijimos que hay tres factores fundamentales para poder llamar al sistema conjuntivo o sistema conectivo? Que son células, que son sustancia extracelular y que son las fibras, ¿vale? Justamente en la sustancia extracelular es, hagan de cuenta, como una mucosa, pero en esa mucosa, como tiene cierto flujo, es decir, no es agua, sino que es como más viscosito, pero aún así puede difundir, pues puede llegar a almacenar nutrientes para que obviamente vaya llevándolos o repartiéndolos con la extensibilidad que tiene la dermis, ¿vale? Entonces, en conjunto, eso hace nuestra piel, perdón, ahí debe de decir dermis. Ahí grave error, si me permiten, de una vez lo ponemos porque aquí es la dermis, ¿vale? Para que también pues no
pues no nos perdamos, ¿vale? Dermis, ¿vale? Esto es lo que hace la dermis. Ok. Vámonos con la siguiente. Ahora sí, ¿qué componentes tiene esta dermis y por qué es tan importante? Para empezar, de células, ¿vale? Yo siempre les he comentado, y yo creo que no es la primera vez, que de repente, pues cuando nos ponen a explicar, a ver, ¿qué sabes de la epidermis? Ah, pues decimos muchas cosas, ¿no? Pero de repente cuando nos pregunta alguien, bueno, al menos dime 3 células que existen ahí, bueno, pues ya las sacamos, ¿no? Pero luego viene la dermis. También la dermis tiene células. ¿Cuáles son estas células? Los fibroblastos, los histiocitos y los mastocitos, ¿vale? Estas 3 son importantes porque nos van a servir para comunicarnos, nos van a servir para crear nuevos componentes de la dermis, nos van a servir incluso para desechar ciertas cuestiones que no debe de tener la dermis, ¿vale? Entonces lo tenemos que tener bien claro si queremos realmente saber pues el comportamiento de la piel, que es lo que nos interesa cuidarla, ¿no? Entonces, para cuidarla hay que entenderla muy bien. En cuanto a los fibroblastos, estos son bastante interesantes, ¿vale? Porque esta es la imagen de un fibroblasto, ¿vale? Y ya se dan cuenta que sale de la dermis, ¿vale? Les presento a esta célula que es extraordinaria y que la verdad, y también la pueden conocer o buscar como fibrocitos, ¿vale? Bueno, esta célula es dendrítica. ¿Por qué se le dice dendrítica? Porque tiene estas colitas, estas dendritas. En términos biológicos se les conoce como dendritas, ¿vale? Cuando tienen así como bracitos, son dendritas, ¿vale? Esas dendritas sirven como aletitas para poder mover o que se mueva la célula, ¿vale? Hagan de cuenta que es como una medusa en el mar que tiene también estas dendritas, estas cuestiones para poderse, obviamente, transportar. Lo mismo sucede con nuestros microorganismos o con nuestras células, sobre todo, ¿vale? Tienen estas dendritas poderse mover y también comunicar o desechar ciertas cosas. ¿Se acuerdan del melanocito? También tiene dendritas, ¿no? Bueno, volviendo al fibroblasto, es importantísimo porque ayuda a sintetizar un sinfín de componentes en la dermis. Aquí está la lista, por ejemplo, ¿vale? Colágeno y elastina. Si no tenemos fibroblastos, no se sintetizan. También proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que justamente es también otro sinónimo del ácido hialurónico, ¿vale? En el ácido hialurónico, acuérdense que hicimos una sesión hablando de todo el ácido hialurónico y ahí justamente pues abarcamos toda esta parte de los glucosaminoglicanos, ¿vale? Glucoproteínas y por supuesto la matriz extracelular, ¿vale? Entonces, si no existe esta célula, ya no existe nada de nuestra piel, ¿vale? Ni nosotros, ¿va? Ahora, después de la célula, por supuesto que son las fibras importantísimas que ya nos creó el fibroblasto. ¿Cuáles son estas? Colágeno y elastina. Son las más importantes en la epidermis, ¿vale? Las fundamentales. Y no podemos nosotros hablar de una sin mencionar a la otra porque van de la mano siempre, ¿ok? Por otra parte tenemos la sustancia extracelular que les decía que es como pues mucosidad de alguna manera y que ahí por supuesto lleva agua, lleva GAGs que son los glucosaminoglicanos, es decir, ácido hialurónico, lleva ciertos electrolitos, lleva proteínas que se van a difundir en este medio acuoso para poder, obviamente, pues meterse dentro de las enredaderas de las fibras y ahí transportar pues sus nutrientes, el agua, el ácido hialurónico, todo lo que tiene o lo que conforma pues la piel, ¿vale? Espero que no nos hayamos perdido tanto, que vayamos bien de la mano y bueno, pues aquí también es bien importante pues saber que precisamente por eso utilizamos cosméticos con ácido hialurónico, con colágeno, con elastina, que estimulan su crecimiento, que estimulan también a nuestras células. Entonces, si se dan cuenta, pues todo tiene un porqué, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de las fibras, ¿vale?
Las importantísimas en esta parte de la dermis es el colágeno y la elastina. Vamos a desmenuzar primero la parte del colágeno, que es la que, bueno, pues obviamente la encontramos en muchísimos cosméticos y principalmente es una proteína estructural, ¿vale? Entonces, pues ahí sí, pues obviamente desde que nacemos, pues ya está codificado ese ADN para que cree proteína, porque es lo que también va a formar pues toda la piel, ¿vale? Resistencia y soporte, es una proteína bastante resistente, ¿vale? Ojo aquí, no como la de la canción del elefante que se trepa en la hamaca de una telaraña, o no me acuerdo cómo va. No, o sea, bueno, todavía no se ha encontrado una evidencia así que soporte esta cuestión, pero sí es resistente. Imagínense, resiste pues nuestra epidermis, ¿no? Entonces, dan bastante resistencia y soporte sobre todo, ¿vale? Ahora, el colágeno que tenemos o que se estimula dentro de la dermis, en realidad existen en el mundo químico alrededor de 27 tipos de colágeno, ¿vale? Esto se diferencia por su estructura molecular, etcétera. O sea, es ya más cuestión química, pero lo que nos debe de interesar a nosotros es que, por ejemplo, de manera natural, nosotros tenemos el colágeno tipo 1, ¿vale? Es decir, la dermis crea colágeno tipo 1, ¿vale? Es aproximadamente el 80% del colágeno que tenemos. Después, por supuesto, también colabora o se puede llegar a tener el colágeno tipo 3, ¿vale? Son los más comunes. Y este va de un 10 a un 15% aproximadamente, ¿vale? Ahora, este colágeno siempre a lo largo de nuestra vida está de manera permanente en síntesis y destrucción. ¿Qué quiere decir? Se crea, pero también se empieza a disminuir, ¿vale? Entonces se crea, se disminuye, se crea, se disminuye y así constantemente. Obviamente con el paso del tiempo, la cuestión de crearse o de sintetizarse empieza a ser menor, entonces pues obviamente los niveles van a ir bajando, ¿vale? Pero pues es una cuestión natural, ahí sí es el envejecimiento, entonces pues contra ello solamente podemos de alguna manera ayudar a que sea de una mejor manera, ¿vale? Ahora, la radiación ultravioleta y el colágeno. ¿Se acuerdan que nosotros decimos que, pues obviamente utilizar protección solar nos va a ayudar muchísimo contra el fotoenvejecimiento, ¿ok? Resulta que el colágeno es una proteína, pero al contacto o al mínimo contacto con la radiación solar, es decir, la radiación ultravioleta, la UV, que es justamente esta, pues se desnaturaliza esa proteína. ¿Qué quiere decir se desnaturaliza? Se rompe, ¿vale? Se daña. Y entonces, evidentemente, si es parte de soporte de nuestra piel, pues si se daña, ya no va a dar ese soporte y por eso se denota más el envejecimiento prematuro, ¿vale? Ahora, ¿qué productos son los que nos dicen, no, hombre, te estimula el colágeno, te da colágeno, te hace colágeno? Efectivamente, ¿vale? Nosotros, en la cuestión de cosméticos, nos vamos a dedicar a estimular a ese fibroblasto para que siga creando más colágeno, ¿vale? Sí se dan cuenta que está también muy cuestionada la parte en la que dicen, es que para qué le ponen colágeno a los productos cosméticos si es imposible que penetren o que se absorban. Ok, para empezar, ahí lo que tenemos que tener en consideración que hay ciertos grados de alguna manera fragmentar el colágeno, porque efectivamente es una proteína grande. Se recurre a un proceso de hidrólisis para poder fragmentar esa proteína grande y de esa manera disminuir su tamaño para que pueda, obviamente, ingresar más fácilmente las capas de la piel, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? También tenemos muchas herramientas más para fomentar la facilidad de este producto, ¿vale? Lo primero a lo que recurrimos es obviamente a toda la formulación en conjunto para que evidentemente con otros ingredientes acarreadores pueda ingresar esta proteína, ¿vale? Pero no nos quedamos nada más ahí.
podemos nosotros utilizar, ¿qué más? Empujar la proteína, ¿con qué? Con ultrasonido, por ejemplo. Podemos nosotros también facilitar su penetración o su absorción más rápidamente, ¿con qué? Con cuestión eléctrica, como la iontoforesis, con la corriente galvánica, ¿vale? Entonces, pues ahí ese debate, hay muchas cuestiones que nosotros pues podemos decir que claro que se puede hacer, ¿vale? Ahora, ¿con qué otros cosméticos estimulamos este colágeno? Estimulamos al fibroblasto, que es la célula que crea colágeno, por ejemplo, con el retinol, con los alfa hidroxiácidos. ¿Por qué? Pues resulta que de alguna manera tenemos que despertar este fibroblasto. ¿Qué sucede con los alfa hidroxiácidos? ¿Vale? Los AHA. Los AHA son ácidos que nos van a ayudar de alguna manera a eliminar pues las capas principales de la piel, ¿vale? Pero eso la dermis lo interpreta como que le está dañando la cantidad de colágeno que tiene y entonces empieza a crear más para protegerse, ¿vale? El retinol es exactamente lo mismo, ¿ok? Empezamos a hacer este tipo de cuestiones para que el fibroblasto piense que estamos dañando la integridad del colágeno y empiece a crear más. ¿Sí me explico? El shock térmico, por ejemplo, ¿vale? Agregar calor a la piel. ¿Con qué? Por ejemplo, con radiofrecuencia. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo interpreta la piel, la dermis en este caso? Pues interpreta como si estuviéramos quemando a la piel y entonces, obviamente, el fibroblasto empieza a generar más colágeno para poder reconstituirla. Y es por eso que obviamente pues tenemos más cuestión de colágeno, ¿ok? Entonces, hay que meter ahí mucho este detalle porque de verdad es bastante interesante, pero bueno, ahí ya les doy probaditas de que efectivamente con este tipo de cosméticos también hacemos esta cuestión de despertar al fibroblasto precisamente para que siga creando colágeno, ¿vale? Por otra parte, la elastina nuevamente es una proteína, o sea, no es menos importante, es igual de interesante. ¿Por qué? Porque la elastina va a permitir que cuando nosotros, por ejemplo, imagínense que nosotros nuestra piel la pudiéramos torcer. Si la torciéramos así, obviamente la elastina va a hacer que regrese otra vez a su estado natural, ¿vale? Esa es la importancia de la elastina. Imagínense que nosotros de repente, ay, ya nos pegamos. No, pues claro que no nos quedamos con la bolladura como con el carro. No, pues tiene esta cuestión, esta propiedad de volver a reconstituirse, ¿vale? Y eso es gracias a la elastina, ¿vale? Nos brinda elasticidad. Nos brinda también, o más bien esta elasticidad tiene su gran auge, su mayor producción en la edad neonatal, ¿vale? Es decir, cuando están los bebés y demás, pues tienen muchísima flexibilidad y lo podemos notar. Obviamente con el paso del tiempo, pues se va perdiendo esta, obviamente, pues disminuye esta elasticidad y eso es lo que conlleva, por ejemplo, pues que se vea pues caída, colgada la piel, ¿ok? Ahora, también tiene consecuencias la radiación ultravioleta con la elastina. ¿Qué sucede, por ejemplo? Pues nuevamente volvemos al punto en el que la elastina es una proteína que al contacto con la radiación ultravioleta puede debilitarse, puede dañarse, ¿vale? Y entonces ese daño pues también daña tanto la elastina como el colágeno y obviamente se denota una condición patológica que se le llama elastosis cutánea, ¿vale? ¿Cuál es la elastosis cutánea? Es generalmente cuando pues ya una persona muy mayor está como pasita, ¿no? El término pasita que les decimos es precisamente esta cuestión, ¿vale? Es muy flácida su piel, muy colgada. Entonces, pues eso se debe precisamente a este daño, pues de la radiación ultravioleta si no nos cuidamos, ¿vale? Aquí arribita les pongo una, pues digamos, una matriz, una representación un poco gráfica de qué sucede con la cuestión de la dermis en cuanto al colágeno, elastina y el ácido hialurónico que contienen, ¿vale? Esta parte rosita, como más rosada, es la dermis, es la parte más gruesa, ¿vale?
Y ya vieron aquí este tejido conjuntivo, tejido conectivo, que es de las fibras y que va así pues por todos lados. Bueno, aquí adentro, acuérdense que también para llamarlo tejido conjuntivo tiene que haber células, tiene que haber fibras y tiene que haber sustancia extracelular, ¿vale? Justo aquí adentro está todo eso, ¿vale? Ya hablamos de los fibroblastos, de los histiocitos, de los mastocitos, hablamos del ácido hialurónico, hablamos también de las fibras, todo aquí. Y si se dan cuenta, todo ello da el soporte, ¿vale? A partir de los 30 años empezamos a ver aquí que se empieza a debilitar. Y conforme van pasando los años, se empieza a debilitar. Y aquí en la parte superficial, pues empezamos ya a ver estos surcos, o mejor conocidos como arrugas, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que este esquema resume muy bien la parte pues de lo que queríamos llegar con lo de la dermis, porque pues nos parece bastante interesante, ¿vale? Por último, vamos a ver esta pirámide, seguramente ya la conocen porque ya la hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Es la pirámide de la dermatología cosmética que nos da un panorama muy claro de saber qué tipo, o sea, qué producto yo me estoy aplicando y en dónde va a tener su función dentro de las capas de la piel, ¿vale? Entonces, ya habíamos hablado que la protección y la reparación se va a ubicar en la parte de la epidermis y el estrato córneo, ¿vale? Donde vamos a utilizar protección, FPS, factor de protección solar, protección antiluz azul, antioxidantes, equilibrio del microbioma con los probióticos, etcétera. Para el siguiente paso es la transformación y esta transformación ya la vamos a ver en la dermis superficial o la dermis papilar y la epidermis, ¿vale? Es decir, todavía no vamos hasta el fondo, ¿vale? Entonces, todavía en estas partes que es la epidermis y la dermis superficial, pues vamos a ver ahí la cuestión de renovación celular con los alfa-hidroxiácidos, con los exfoliantes, con los retinoides, incluso los despigmentantes, porque justamente en esta parte basal de la epidermis se encuentran los melanocitos, ¿vale? Y por último, en la cúspide vemos la parte de optimización, que es precisamente todo lo que va a estar determinado en la dermis, ¿vale? Reactivación y regeneración de péptidos como el colágeno, como la elastina, el ácido hialurónico, la nutrición. Todo ello va a hacer que se optimice muy bien la dermis, ¿vale? Entonces, el protocolo que tenemos a continuación justamente va encaminado a la optimización de esta dermis, justamente con todo lo que les hemos venido platicando anteriormente, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Nos falta esta parte también interesante que decíamos que también en la dermis se encuentran alojados los anexos cutáneos, ¿vale? Anexos cutáneos internos, porque existen también los externos, que son obviamente ya el cabello como tal y las uñas, ¿vale? Pero de manera interna están depositados también en la epidermis, en la dermis, perdón, el folículo piloso y las glándulas sebáceas, que son las que van a excretar el sebito a la superficie y van a lubricar la piel, pero también tenemos las glándulas sudoríparas, ¿vale? Que secretan obviamente el sudor, que es una secreción ácida que además nos ayuda a lubricar también la piel, pero también a evitar el crecimiento bacteriano y ayuda a regular nuestra temperatura corporal, ¿vale? Entonces, esto también es interesante. Cada uno de estos puntos también es un tema extenso, o sea, hablar de las glándulas también es algo bastante interesante. Ahorita no vamos a tocar ese tema porque nada más estamos como que viendo a detalle la dermis, pero seguramente cuando tú ya estudiaste acné, cuando ya estudiaste pues algunas anomalías o imperfecciones de la piel, pues obviamente ya tienes el conocimiento de la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿vale? Ok, ay, ya me regresé. Bien, aquí vamos a ver a continuación el protocolo de optimización cutánea, ¿vale? Se nos hizo fácil poner abajo pues los productos que estamos utilizando,
Como ya saben, en aromacosmética, pues siempre utilizamos hoy, o sea, bueno, no siempre, podemos tener una sugerencia, además en este protocolo, es utilizar, obviamente, pues el aceite o oil, que es buenísimo, ¿vale? Como desmaquillado vamos a utilizar Supreme Cleansing, que es un balm to milk, que es buenísimo y que también nos ayuda con la cuestión de la doble limpieza, ¿vale? Para hacer limpieza vamos a utilizar el shampoo dermolimpiador de Sense, que también es hipoalergénico y es exclusivo, bueno, no exclusivo, es para piel sensible, pero todo tipo de piel lo puede utilizar, ¿vale? Aquí está la listita, si quieren mejor, cuando vayamos viendo el protocolo, lo vamos platicando, ¿vale? Pero cuando de repente nos preguntaban, acuérdense que ya no podemos enviar material, pues de alguna manera, visual, ¿vale? Sin antes que esté autorizado. Entonces, pues por eso hice esta tablita, porque bueno, pues es lo que nos puede ayudar para quienes luego nos preguntan, oye, queremos ver la lista de los productos y demás. Bueno, pues aquí está y con mucho gusto se las podemos compartir a los tecnológicos para que también la podamos tener, ¿vale? Vamos a ver entonces esta parte de, pues, el protocolo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, Clau, pues, está iniciando el procedimiento. Acuérdense que es optimización cutánea, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que, pues, digamos que estamos trabajando en un tipo de piel que no es madura como podrán verla, pero tampoco es, tan joven, ¿vale? Estamos hablando pues de una piel pues que evidentemente ya inició el proceso de envejecimiento, es decir, de disminución de muchas fibras y de estas cuestiones, pero que de alguna manera pues precisamente por eso la vamos a optimizar, ¿vale? Para poder garantizar que pues pueda ser mejor. Vamos a continuar con el desmaquillado y una ligera limpieza, porque este producto que es Supreme Cleansing, ya vieron, es un bálsamo de limpieza. Entonces lo empezamos a aplicar, es una consistencia oleosita y entonces eso nos permite hacer ciertos movimientos para obviamente empezar a quitar el maquillaje y algunas impurezas propias o del exterior, ¿vale? Ahí es importante que, bueno, humedezcamos las manos o nuestros deditos y volvamos a hacer remociones porque cambia la consistencia. De ese bálsamo oleoso se cambia a, digamos, una consistencia de leche, ¿vale? Entonces esa es una tendencia que está muy de moda en la parte de los cosméticos y que se llama Balm to Milk. Posteriormente retiramos todo con paños humedecidos y ahí ya tenemos, obviamente, un desmaquillado perfecto. Vamos a hacer la limpieza con este shampoo dermolimpiador Sense, que justamente ese shampoo les decía que tiene los estudios de ser hipoalergénico y probado dermatológicamente, ¿vale? Eso nos da una idea que tiene ingredientes que son muy, muy adecuados, obviamente, para una piel sensible. Tiene centella asiática que ayuda a calmarla, tiene amamelis también, y por supuesto tiene tensoactivos naturales bastante, bastante reconfortantes para la piel, ¿vale? Entonces, es ideal para que tú lo utilices. ¿Ya viste con qué poquita, pues digamos, pues cantidad realizamos o hicimos pues la espuma, la limpieza? Entonces esa tiene la gran ventaja de estos tensoactivos naturales que no necesitas hacer muchas remociones para obviamente pues hacer esa espuma, ¿vale? Se retira fácilmente con paños humedecidos y terminamos el paso de limpieza. Ojo aquí, Clau está utilizando la mascarilla de Toximas como paso de exfoliación. En realidad es una mascarilla, si te la dejas el tiempo adecuado, que son aproximadamente 10 a 15 minutos. Es una mascarilla burbujeante, ¿vale? Espumosa. ¿Qué contiene? Contiene carbón activado, por eso su color, y contiene también ácido salicílico, que es excepcional para una piel grasa, ¿vale? ¿Por qué lo estamos utilizando como exfoliante aquí? Porque también contiene alfa hidroxiácidos,
que son precisamente ajas que nos van a dar exfoliación. Entonces, aquí en este paso no la va a dejar los 10 o 15 minutos porque no es el paso de la mascarilla, es un paso exfoliante, ¿vale? Nosotros al ver a la modelo percibimos que no tenía gran necesidad de exfoliación como más a detalle o más profunda. Entonces, este tipo de exfoliación que es suave nos pareció lo más ideal, ¿vale? Ahora, lo que tiene de ventaja esta mascarilla, ya viste que Clau le hizo remociones y nuevamente se empieza a activar, es decir, se empieza a burbujear. ¿Ya lo vieron? Y bueno, retiramos. Al ser un producto que tiene carbón activado y que da el color negro, pudiéramos suponer que es difícil de quitar, nos va a manchar todo, pero ya vieron, es bastante sencillo y bastante fácil, ¿vale? Vamos a tonificar la piel y lo vamos a hacer con Joen Hydrotonic. Este Joen Hydrotonic pues va a ayudarnos a reconfortar nuevamente la hidratación, el pH de la piel, que es de suma importancia, ¿vale? Para continuar con el siguiente paso. Ya saben, pues nosotros editamos el video, ¿vale? Pero puede durar aproximadamente este protocolo 1 hora, o eso depende de, bueno, pues tú también cómo vayas con tu ritmo del masaje, ¿vale? Vamos a utilizar como mascarilla y ampolleta Moldelina. Moldelina es un producto que vienen dos, es decir, el tarro que ahorita te mostró Clau y el tubo. En el tubo viene un gel que contiene ácido hialurónico y algunos otros ingredientes que nos van a ayudar a que se vaya, digamos, de alguna manera penetrando, obviamente, los ingredientes que son los que van a ayudar a fomentar la estimulación del colágeno y de la dermis que ya vimos anteriormente y que posteriormente, una vez que ya lo trabajemos este gel, con la mascarilla en polvo vamos a ocluir todo eso para que se aproveche al máximo, ¿vale? Ahí Clau, por ejemplo, pues hace un masaje, tú puedes hacer un masaje de penetración, un masaje lifting, un masaje incluso hasta relajante, de yoga facial, o sea, ya va a depender de tu experiencia y de lo que tú quieras que el cliente vea como resultado. Obviamente las maniobras son delicadas, son suaves, con una, pues digamos, presión moderada. Y ahorita, pues como lo pusimos en cámara rápida, pues se ven un poquito más rápido, ¿no? Pero de alguna manera, pues obviamente ahí sí tú el masaje de tu preferencia para ayudar a penetrar, pues muy bien este producto. Y los ingredientes, ¿vale? Que van a fomentar, a optimizar la dermis. Vamos a aplicar esta mascarilla, ya la del polvo, o sea, el polvo, el segundo paso, es una mascarilla que fragúa, es decir, plastifica, ¿vale? Entonces, eso va a permitir que sea una oclusión bastante buena y acuérdate que por el contenido de alginatos, al momento de solidificarse, de plastificarse, jalan o tensan la piel y de esa manera pues se hace también un efecto lifting, ¿vale? Ahí Clau, bueno, pues se hizo, obviamente colocó pues unas gasas, estas gasas las hidrató con ácido, con Joen Hydrotonic para pues obviamente que sea más fácil la distribución de la mascarilla como debe ser, ¿vale? Tenemos que cuidar, obviamente, pues de unificar o de poner una capa uniforme en todo el rostro. Eso es bastante interesante. ¿Ya viste qué bonita mascarilla? Realmente queda espectacular. Hay que preguntar también al cliente si, bueno, decide que en los labios se pueda aplicar, porque pues obviamente hay clientes que luego se incomodan, ¿no? Incluso de ojos, de labios, pero aquí en este caso, pues sí lo pudimos hacer, ¿vale? Y jalamos hasta el escote. Acuérdate que también ya lo vimos en una sesión pasada, la armonización facial, que no debemos nunca desconectarla, porque siempre nos fijamos mucho en la carita, pero acá abajo, pues también tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, ahí, pues obviamente ya se está aplicando. Acuérdense que es moldelina, ¿vale? Y va en dos fases.
La primera que fue el gel que se puso con el masaje y esta última que es pues ya la mascarilla para ocluir, ¿vale? Ahí dejamos un tiempo de pose aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo pues qué tan rápido se fragúe o se empiece a solidificar muy bien esta mascarilla. Eh, Realmente para el cliente es muy reconfortante porque empiezas a sentir este cambio como un poquito de temperatura al principio, pero después es bastante gratificante, ¿vale? Tenemos que, por ejemplo, hacer este tipo de, pues de supervisiones para ver si todo ya está bien, si la mascarilla ya está, digamos, solidificada. De nada sirve dejarla una hora ahí al tiempo de pose, ¿eh? O sea, tiene que ser lo indicado, pues, en el marbete, en el etiquetado del producto, ¿vale? ¿Ya vieron qué bonito se retira? Realmente dejó los mínimos residuos en el rostro y sale perfectamente bien precisamente con la ayuda de la gasa, ¿vale? Ahí retiramos pues los excesos, simplemente con paños humedecidos, vamos limpiando todo el rostro para dejarlo pues de alguna manera sin rastro de mascarilla, ¿vale? Bueno, todavía no hemos terminado. Falta, evidentemente, pues la parte de ya hicimos la parte de optimización, ya hicimos la parte de transformación y vamos a cerrar con la parte de protección. ¿Se acuerdan de la pirámide que les mencionamos? Entonces, y Clau está aplicando o va a aplicar las 8 gotitas de serum ¿vale? Porque acuérdense que como les decía, vamos en la parte de transformación, perdón, de protección de la pirámide de la dermatología cosmética, en donde obviamente ahí sí la protección antiluz azul, los antioxidantes, el factor de protección solar, la hidratación, la nutrición, pues todo eso también beneficia bastante a este tipo de piel, ¿vale? Ok. Ahí nuevamente también pues, se puede o no realizar pues digamos, un masaje y vamos a continuar con la crema de tratamiento que es Ultralis, que es un producto que viene en 2 fases, ¿vale? Es una crema y es un spray redensificante. Entonces, estos dos, digamos, productos tienen diferentes ingredientes que en conjunto van a ayudarnos, evidentemente, pues a tratar muy bien la piel, ¿vale? A optimizarla. Entonces, Clau va a aplicar, pues primero la crema, acuérdense que es Ultralis, ¿vale? Que vienen 2. Esta crema se puede aplicar de manera, pues, ¿cómo decirlo? Pues focal, ¿no? Justamente en donde empecemos a ver los signos de la edad y pues obviamente con lisajes para poder ahí insistir mucho en esas zonas, ¿vale? Igual se pueden hacer este tipo de, digamos, masajes, de maniobras para fomentar pues su penetración, pero también pues obviamente pues una mejora en esa zona, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en comisura de labios, también lo puso en la parte de, pues, donde están, de la sien, del párpado, donde obviamente, pues, al gesticular, pues, disminuimos mucho, ¿no? O más bien, hacemos trabajar mucho estas partes de las fibras y, bueno, también se empiezan a debilitar, ¿vale? Bueno, una vez que termina el masaje con la crema, vamos a continuar con el spray, ¿vale? Ahí el spray únicamente se aplica por encima del rostro. Por aquí podemos ver cómo lo aplica. Ah, no, aquí es, no sé.
Y obviamente nunca puede faltarnos nuestra protección solar, ¿vale? Ahí acuérdense que tenemos diversidad en productos solares, que si para piel grasa, para todo tipo de piel, o que esté expuesta a condiciones más extremas, bueno, pues ahí obviamente tenemos pues la que sea mejor al tipo de piel del cliente, ¿vale? Aquí, bueno, pues la aplicamos. Acuérdense que una vez que ya la distribuimos por todo el rostro, pues simplemente sellamos con unos toquecitos para garantizar que efectivamente toda la zona de la piel está cubierta con factor de protección solar y va a quedar protegida cuando nos expongamos al sol, ¿vale? Terminamos con la protección solar, pero vamos a continuar con la protección ambiental. Acuérdense que también en el ambiente hay muchos contaminantes y que también necesitamos, pues obviamente, este tipo de protección solar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el producto que se llama loción anti-pollution spray, ¿vale? Es esta la loción. Simplemente vamos a rociar por todo el rostro. Y por escote es como una bruma, la verdad es bastante reconfortante cuando llega este rocío al rostro y hace un sello que también va a protegernos contra los contaminantes ambientales. También tiene fitonutrientes que justamente nos van a ayudar pues a seguir nutriendo nuestra piel, es decir, lo podemos utilizar nosotros las veces que queramos, incluso sobre el maquillaje, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nuestro cliente se puede maquillar después para verse fabuloso a una fiesta o algo así, y incluso puede utilizar también esta anti-pollution spray, y lo que nos comentaban es que justamente también va a ayudar a la parte de mantener el maquillaje porque hagan de cuenta que es como un fijador, es decir, va a evitar que se oxide el maquillaje y que al paso de las 3 horas cambie de color ya el blush o ya se caiga o así. Entonces, esa es otra gran ventaja que tiene este producto para que, bueno, pues ustedes pues lo puedan utilizar, ¿vale? Ok, ahí terminamos el protocolo. Obviamente le estamos preguntando a Magali, se llama nuestra modelo, pues, ¿qué le pareció el protocolo? Magali, realmente, pues, ella nos confesaba que pues no, nunca se había realizado un facial y que de alguna manera, bueno, parte de su genética, ya vieron su rostro, la verdad es que se ve muy lindo, pero si ahora lo fomentamos optimizando con productos específicos y también a su edad, pues por supuesto que va a mantener muchísimo más tiempo esa calidad de su piel.